Por ejemplo, a mí me pasa mucho esto de, ahora hablando de las emociones, que yo vengo ahí con este pensamiento del mundo de que tengo que ser perfecto, que todo me tiene que salir bien de una, y algo que me pasa mucho es que yo lucho mucho con mi desorden. Tengo mi batalla constante con lo que es el desorden. Me desordeno en la casa, acumulo la plato sucio, la cama extendida. Me pasa mucho eso y bueno, yo la lucho, la batallo ahí. Y me pasaba esto, ahí justo hablando con Mike de este tema, me hacía esta pregunta de cómo yo me di cuenta de que Dios que me hizo ver eso y generar ese cambio de pensamiento. Y en una oración fue que yo me sentía mal, justo esto de las emociones, me sentía mal, no estaba bien, y le preguntaba, porque viste esto del diálogo. Yo sabía que tenía que ordenar porque venía gente a casa y me decían, no puedo ser tan despelotado, Dios es un Dios de orden, ¿cómo tenés este tremendo quilombo? Y bueno, pero yo le decía, bueno, es la cosa que hay. Pero me sentía, en ese momento me sentía mal, y orando, rezando, ahí en ese tema del diálogo, escuchando, veía esto, veía en mi casa, sí, me imaginaba mi casa y había una esquina que era justo la esquina donde yo dejaba la ropa sucia y veía cómo de ahí venía el malestar, todo el desorden de mi vida. Y ahí de esa forma me tuve que dar cuenta de que me hacía daño ese malestar y vieron cómo somos con las cosas de Dios. Eh, Queremos muchas veces más ver lo impuesto que lo que en verdad nos hace bien y darnos cuenta de eso, de que nos hace bien. Y de ahí, de poder haberme dado cuenta, lo empecé a trabajar. Y esto del perfeccionismo que también acarreaba, me tiraba mucho abajo porque le daba, decía, bueno, sí, iba a una oración, rezaba y decía, sí, estoy lleno de gracia, voy a limpiar. Y después al día siguiente no limpiaba nada y me iba esto de las emociones, no me daba cuenta de que me quedaba tirado y me dejaba sabotear. Y bueno, rezando y viendo, Dios me hizo cambiar completamente ese pensamiento de si una vez peleé y perdí, ya estaba fracasado, la guerra estaba completa, la guerra estaba perdida, sino el hecho de poder ir batallando batalla a batalla, que cada día era una batalla nueva, que cada día le ocupaba su preocupación y tenía que ponerme a ordenar. En vez de acostarme, rezar para agarrar fuerza, porque posta que es algo que va más allá de un hábito adquirido, porque lo he intentado varias veces, y con psicólogo voy a decir, no pude, bueno, con Dios voy pudiendo, y es ahí donde agarro mi fuerza, ahí de la fortaleza, le pido ayuda, y me hizo darme cuenta de eso, de que yo era débil, y que Él en esa debilidad me hacía fuerte para poder afrontarlo, si no, ¿cuándo iba a ver que Él es el Todopoderoso? Y bueno, en esto, hablando de la necesidad de reconocernos débil, es algo que nos cuesta mucho. Hoy en día, si no servís, el mundo te descarta. Si no haces las cosas o si estás mal, te descartan porque ya no servís. Es lo que se está hablando tanto del mundo del descarte. Y, y bueno, al encontrarme con ese amor de Dios, me di cuenta de que Él me amaba. Es fuerte esto, poder darse cuenta de que no es necesario darle algo, cumplir con algo para para tener su amor. Estamos acostumbrados a para recibir el cariño de alguien o la aprobación tener que cumplir con las expectativas de esas personas. Y lo que plantea Dios es, Él te ama. Y de ahí, de ese amor, Él te va proponiendo el cambio. Esto que decía el Gaby, de transformarse interiormente renovando su mentalidad a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que agrada, lo perfecto. Poder ir viendo esto de la voluntad de Dios, porque muchas veces queremos luchar con todo, somos bastante extremistas y queremos cambiar completamente nuestra vida de una. Decir, bueno, todo, dejo de tener una mirada lujuriosa, tengo la casa ordenada, soy el más limpio del mundo, soy el más responsable,
todo lo que se te ocurre lo querés cambiar de una y es irreal. Vos cuando arrancás un gimnasio, arrancás con las pesas chiquititas y te da vergüenza porque ves que estás con 250 de cada lado haciendo bíceps y ve el monstruo al lado que está con 50 kilos en cada lado y te querés hacer el canchero y se aumenta a 10 y después estás todo dolorido. En la vida nos pasa lo mismo. Cuando no vamos de a poco, sería así con nuestro cuerpo, nos pasa eso, con las cosas de Dios también. Queremos hacer todo de una y a la primera de cambio nos volvemos los perfectos pecadores y ni queremos darle lugar a Dios porque queremos alejarnos. Y otra cosa que me hizo cambiar mucho la mentalidad, y en lo cual Dios pide que cambiemos esa mentalidad, porque hablamos mucho de esto de escuchar la voluntad de Dios, de discernir, y lo esencial para eso es la oración. El entender de que Él quiere que hablemos con Él, que le presentemos nuestra vida. A mí me pasó mucho que que yo, a ver, me burlaba de la gente que rezaba el rosario y tenía que ser una persona espiritual y muchas veces veía esto de que se repetía una oración una tras de otra y como que naranja Fanta. Y después arranqué la iglesia y por querer, como vi que esa era la forma de rezar, trataba de seguir métodos agarrados de otros, o arranqué el mismo grupo y quería hacer lo mismo que hacíamos en el grupo para rezar. Y estaba más preocupado por copiar el método que por poder escuchar la voz de Dios. Y me pasó esto, de que me tuve que dar cuenta, tuve que llegar a un punto en el cual las personas, justo quería, la persona que me haga espiritualmente, que me guiara espiritualmente, quería convencerla de que era un santo y no pude convencerla, tuvo que pasar eso para darme cuenta de que estaba haciendo todo mal, de que mi forma de rezar era una mentira, que no le estaba escuchando a Dios. Y ahí cuando pude darme cuenta de que todo lo que tenía que hacer era ser yo mismo, y en ese ser yo mismo, si quería podía cantar, si quería podía quedarme en silencio, si quería podía hasta bailar, y y él le gustaba eso, porque yo al ser yo, lo dejaba a él que sea él, y dejaba el tiempo para escucharlo. Y él me iba hablando y iba transformando mi vida. Martín, un poco acá, siguiendo la palabra, un poco para redondear esto de lo que es la transformación de la mente, cuando seguimos la palabra de Romanos que había empezado Martín, ¿no? Dice, en virtud de la gracia que me fue dada, dice Pablo, lo digo a cada uno de ustedes. O sea, Pablo ya había tenido este proceso de conocer qué hacía el Espíritu Santo por medio de él, pero también lo había trabajado en su mente, en su corazón. Entonces mire lo que dice. Le digo a cada uno de ustedes, no se estimen más de lo que conviene, pero tengan por ustedes una estima razonable, según la medida de la fe que Dios repartió a cada uno de ustedes. ¿Y qué es esto? No se estimen más de lo que conviene, ¿no? Si vos te agrandás, ¿qué sucede? Como todo lo que se agranda. Viene un problema, es como un globo, ¿no? Inflas un globito y el globito va gentilmente por la calle y lo ves. ¿Vieron esos globos que se escapan a veces y se van a la deriva en alguna calle por algún viento o algo así? Y vos decís, ¡ay, se escapó el globo! Vayan a correrlo. Nunca les pasó, a mí lo vi varias veces eso. ¿Y el globito qué hace? Bueno, empieza a irse por la calle, hasta que se topa con una piedrita media filosa y el globito ¡puf! Y vuelve al tamaño de la realidad el globito. ¿Eh? Y eso nos pasa muchas veces, ¿no?
tenemos que estimarnos, tener esa cabeza renovada para amarnos, consciente, y miren lo que dice Pablo acá, muy, muy por el contrario de lo que siempre se dice en la iglesia, y que es contrario a las enseñanzas de San Ignacio de Loyola, es contrario a las enseñanzas de todos los santos de la iglesia, que no vas a la iglesia a sentir. No es solamente sentir. Sentir es parte. Pero sobre todo, dice Pablo acá, que tengan por ustedes una estima razonable. O sea que cuando te ames, cuando vayas cambiando tu mente, cuando conozcas tu realidad, todo sea razonable. O sea, ponte a pensar. El Espíritu Santo va a estar ahí. Ponte a pensar. Piensa. Piensa. Y miren, después dice, según la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Esto es fabuloso, y hay algunos que no les gusta que sea fabuloso. El Romanos, ahí preguntaron por la cita bíblica, es Romanos 12, si no me equivoco, del 2 al 3. Romanos 12, del 2 al 3, la cita bíblica. Bueno, es fundamental para trabajar la estima. Por eso hay que cambiar la cabeza. Si nosotros no la cambiamos de este lugar, ¿cómo hacemos? Si no sabemos cómo... Y a veces no nos conocemos. Entonces por eso habla de lo racional. Porque al no ir con razones, no podemos ir por medio de los sentimientos. Si vos ponele, te hicieron bullying toda tu vida, y te dijeron bla, 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 y te dijeron cualquier cosa, ¿eso qué hace? Ha lastimado tu estima. Pero si tu estima está vinculada a este oír, a esta obediencia del Espíritu Santo, va a transformar racionalmente. Es decir, esto es lo que me dijeron, pero no es lo que soy. Soy esto. Soy, a lo mejor, un globito medio desinflado, pero globito al fin y hecho por Dios, y a medida. Y con la medida que Dios quiso. Esta medida de fe que te puede estar dando en este momento, o te puede dar en algún momento de tu vida, y vos sabés que eso es lo que sos, racionalmente. Todo cristiano que pierde las cosas de fe es porque toda su vida, la ha construido emocionalmente. Si siento es porque está Dios, si no siento es porque no está Dios. Así que el día que te sientas feo, ¿va a estar Dios o no va a estar Dios? No va a estar Dios. Dios va a estar esperando que vuelvas a tu razón, que vuelvas a pensar y vuelvas a ver si te vas a decir lo mismo. Dios quiere que vos transformes tu mente por medio del asistente. Fíjense que todo radica en un lado, y por eso ahora vamos a empezar con la oración. Y todo radica en un solo lado. Estuvimos viendo virtudes, estuvimos viendo qué era cada una, qué era la fe, qué era la esperanza, qué era el amor. Hoy en día estamos viendo qué es esto de por qué le tengo miedo a la tercera persona de la Santísima Trinidad, qué es lo que pasa, qué es lo que puede pasar, qué es transformar la mente, que esto no es un lavado de cerebro, que Dios no nos quiere para ser esclavos. O sea que todo lo que pasaría si yo fuese de esos que están en la parroquia todo el tiempo, como algunos piensan, que somos una cosa rara dentro de las parroquias, esa gente, no sé en qué momento se divierte, piensan, ¿no? No, fuimos transformados, fuimos liberados del mundo para pensar ayudados por aquel que te creó, y que es este Espíritu Santo que es la chispa. Es la chispa de Dios, la que prende la vida en la concepción. Por eso los cristianos defendemos la vida. Porque toda vida está prendida por esta chispa de Dios, que no es una chispita.
sino es el Espíritu Santo poniendo su porción ahí para que ese Hijo de Dios viva en Dios y vaya hacia Dios. Y siempre esté mirando para algún lado. Siempre terminamos mirando a Dios. Pero por eso esto lo tenemos que racionalizar. Hay gente que no le gusta racionalizar la fe, porque cree que el cerebro está en el corazón, en un músculo que late. Eso era hace 2000 años atrás. Después vino la medicina. Así que les sugiero a muchos cristianos que vuelvan a ese corazón. Y que en ese corazón, que figuraban en el Antiguo Testamento y demás, que es la mente, es donde Dios está hablando, es nuestro cerebro, ese corazón que se simbolizaba en algún momento, no es más que esto, todo lo que somos, esto es lo que está acá adentro, donde Dios habla, no habla de los músculos. Sí, puede hablar a los músculos también, pero bueno, en todo caso me habla acá para que yo escuche. Entonces, bueno, en virtud de eso, como dice Pablo, en virtud de esta gracia que fue revelada al mundo, podamos llegar a esta cuestión de estimarnos en el Señor. Amar, sentirnos amados, racionalizar ese amor y devolverlo desde nuestra mente racionalizado, porque somos seres indivisos, somos únicos. Somos únicos y somos un todo, y todo ese todo tiene que entregarse. Si no entendemos esto, vamos a vivir con miedo, vamos a vivir con desconfianza, siempre entregando un poquito, no entregando todo, no pidiendo ayuda, siempre pensando que tenemos que ser perfectos para afuera, no mostrarnos en nuestras imperfecciones. Eso nos liberaría de todo, ser auténtico. Y eso es lo que quiere, que seas un hombre y una mujer auténtica en Dios, estimándote en lo que tiene que ser, amándote en lo que tiene que ser, cambiando la cabeza. Cambia tu cabeza, cambia tu cabeza, cambia tu cabeza, cambia tu forma de pensar. Eso malo que pasa por tu cabeza no es de Dios, pero no te lo saques, no te saques el ojo porque estás mirando cosas que no te gustan. Cambia tu forma de pensar, no te saques el ojo te va a servir, te va a servir la mano, no te arranques la mano, te va a servir, la hizo Dios, es bendita esa mano, es bendito ese ojo. Así que bueno, dejamos al ministerio para empezar la oración, entrar en esta experiencia de Dios.